Bueno, ahora sí, muy buenas noches para todos los aquí presentes. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos también a todos aquellos que se comienzan a sumar también por Zoom desde distintos lugares. Mi nombre es Pedro Gaudiano y soy el director de la Cátedra de Cristianismo de esta universidad, que se enmarca dentro del Instituto de Sociedad y Religión del Departamento de Humanidades y Comunicación. Así que muy bienvenidos para todos a este ciclo 2024 que hoy tiene su segundo encuentro sobre el tema amplio de todo el año de la cátedra, que es Cristianismo y Educación, desafíos y aportes de la educación cristiana en una cultura plural. En la noche de hoy evocaremos de modo especial los 150 años de la publicación de La Educación del Pueblo, de José Pedro Varela, el libro que marcó la historia de la reforma educativa en nuestro país. Se suele afirmar que la educación pública en el Uruguay es laica, gratuita y obligatoria gracias a José Pedro Varela, ¿verdad? Sin embargo, en realidad, la educación pública en el Uruguay era gratuita y obligatoria mucho antes de que Varela naciera. Y además, el modelo de laicidad que originalmente propuso el reformador no fue el que finalmente se impuso en la educación pública en nuestro país. ¿Estaremos a tiempo de retomar hoy el sentido vareliano de la laicidad? En 2023, la Fundación Omar Ibargüen Paiva, FOIP, que auspicia el evento de hoy, organizó un concurso internacional de ensayos académicos sobre el tema Sesquicentenario de la Educación del Pueblo de José Pedro Varela, 1874-2024. El concurso fue declarado de interés nacional por Presidencia de la República y de interés institucional por el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública. La FOIP publicará próximamente los ensayos premiados y mencionados. Hoy nos acompañan en la mesa uno de los integrantes del jurado de aquel concurso, el profesor Agapo Luis Palomeque, y quien obtuvo el primer premio ganador, la doctora Silvana Espiga. También nos acompaña el doctor Miguel Pastorino, que es profesor de esta casa. Les recuerdo que cada uno de ustedes dispondrá de 15 minutos para hacer su ponencia, su exposición, y luego de la misma, de las 3 exposiciones, tendremos la posibilidad de hacer preguntas, tanto por parte de ustedes aquí presentes como de aquellos que nos están siguiendo por Zoom, que podrán escribir por Zoom entonces sus consultas, sus preguntas, sus aportes, y al final haremos un diálogo con nuestros expositores. Pasamos ahora entonces, sin más, a presentar a nuestro primer expositor de la noche de hoy. Agapo Luis Palomeque Caraballo es profesor de Historia y de Ciencias de la Educación, egresado del Instituto de Profesores Artigas, del IPA. Obtuvo una diplomatura en Educación por la Universidad de Barcelona. Fue docente de Pedagogía, Filosofía de la Educación e Historia de la Educación en el IPA y en otros institutos de formación docente. Fue director del IPA, del Instituto de Formación Docente de Canelones y del Instituto de Formación Docente Elvio Fernández de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular. Se desempeñó como diputado por el departamento de Canelones en 2 legislaturas sucesivas durante la década de 1990. Es cofundador de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Educación. Prolífico escritor de artículos y libros vinculados en especial a la pedagogía e historia de la educación, es sin duda el máximo erudito sobre la vida y obra del gran reformador de la educación en el Uruguay. Su obra de antología titulada José Pedro Varela y su tiempo, en 6 tomos, fue publicada por el Consejo de Formación en Educación de la ANEP entre 2011 y 2012. En 2022, nuestro invitado fue distinguido como profesor emérito del Consejo de Formación en Educación. En este panel de la Cátedra de Cristianismo de la Universidad Católica del Uruguay, el profesor Agapo Luis Palomeque nos presentará el tema
Varela y el cristianismo. Le dejamos la palabra, profesor. Ahora sí. Buenas noches. Me siento muy complacido de estar entre ustedes y con este panel. Y como dijo el profesor Pedro, voy simplemente a presentar, porque en 15 minutos no da para hablar, ni siquiera para llegar a los puntos centrales del tema. La dificultad es que yo pueda darles caminos de reflexión para seguir cultivando, o por lo menos líneas de trabajo. No sé si podrá hacerlo. De cualquier manera, arranco con lo que dijo el profesor Gaudiano, que esa tríada, gratuidad, obligatoriedad, cuidado, no es de la enseñanza, es de la educación. Y no tiene mucho que ver tampoco, ni se identifica con la asistencia a clase. Son cosas distintas, no las voy a explicar ahora. Están ya en los trabajos que hemos hecho y en las discusiones en las que he participado. Y la laicidad, el tercero. Esos tres términos no representan a Varela en cuanto al legado que él dejó para la posteridad. Lo que yo creo es que Varela dejó dos legados grandes. El primero fue la valoración de la mujer, algo que está poco conocido. Fue el primer intelectual que sostuvo la igualdad esencial entre los sexos. Lo sostuvo en la Carta 18 que mandó desde Boston en 1868 y lo sostuvo después en una conferencia que dio después de la del 18 de septiembre, donde se fundó la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, en una charla que dio para mujeres y un núcleo de hombres que después criticaron todo lo que dijo este Varela. En enero del año 1869. Ahí sostuvo que si las mujeres y los hombres son en esencia, ontológicamente, digamos, idénticos, entonces los hombres no debemos conceder ningún derecho a la mujer, sino reconocérselos al trabajo, a la igualdad en el tratamiento, a la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y Varela enfatiza también algo que es de mucha modernidad. Aunque la mujer no se dé cuenta de los derechos que tiene, y aunque la mujer no quiera o no aspira a tener esos derechos. Hubo feministas que no reconocían el derecho a la sexualidad, a la libertad sexual, como otras. Es decir, bueno, de cualquier manera, estos tres términos en realidad son instrumentales. ¿De cuáles? De los que constituyen el verdadero legado, que es los derechos de la mujer y, en segundo lugar, la metodología de la enseñanza. Gratuidad, obligatoriedad y laicidad son meras instrumentalidades. No voy a decir la historia, pero hasta la Constitución artiguista del año 13 tiene el proyecto de Constitución, tiene una cláusula hermosísima y moderna sobre obligatoriedad. Y en este terreno que después constituyó el país nuestro, en Villa Soriano,
Santo Domingo Soriano, no es de Soriano, como ustedes saben, en 1790 se planteó en el Cabildo la necesidad de que los niños fueran, a través de los padres, obligados a asistir a las clases de la escuela única que había. Y en el 94 se hizo el reglamento, el nuevo Cabildo, en forma de bando de gobierno, me parece que se llamaba. Se hizo el reglamento y después, en el 97, Benito López de los Ríos hizo la justificación pedagógica. Así que en esas tres etapas, enunciación de propósito, reglamento y fundamentación pedagógica, está ya la obligatoriedad de la educación prefigurada e inventada para siempre. Después siguió el proyecto Requena del 38, de Giró, Acevedo, Maturana y Reyes en el 50, el informe Palomeque, que no era yo, ni era pariente, del 55, y otras aplicaciones que se hicieron en la Guerra Grande, sobre todo para obligar a las familias que, si no mandaban a la escuela, quedaban incorporadas al ejército. Bien. ¿Cómo se conecta? ¿Cuál de esos tres instrumentalidades se conecta con lo que yo tendría que empezar a desarrollar acá? La última, la de la laicidad. Por supuesto que hay un trabajo que yo hice que distingue lo que es laicidad del laicismo, bien distinguido, lo que es la laicidad distinto de la tolerancia, en qué se acerca y en qué se distancia de la libre expresión, lo que es laicidad y lo que debiera entenderse por neutralidad, y plantear también el tema de cómo se equilibran la laicidad con la libertad de cátedra. Tema delicadísimo. Ahora voy a hacer una nueva revisión y solo se las anuncio. En un trabajo que estoy haciendo, voy a sostener, corrigiéndome yo mismo, que la escuela no es laica, el Estado no es laico, las instituciones sociales, las corporaciones y los organismos no son laicos. Si se entiende la laicidad como un valor pedagógico. Si no sostenemos eso, queda en contradicción la definición de laicidad con el hecho de que digamos la escuela es laica. Ni la escuela, ni el Estado, ni las organizaciones, si nos atenemos estrictamente a la definición de laicidad, son laicas. Simplemente ofrecen o no las condiciones normativas e institucionales de la laicidad. Las condiciones ofrecen, suministran, proporcionan o no, pero nunca son laicas, porque la laicidad es, en lo que yo voy a sostener, una relación puramente, estrictamente educacional. Padre, hijo, profesor, alumno, maestro, educando, etc. Bien. A Varela se le ha atribuido, con razón, haber sido decisivo en aquella institución privada donde se aplicó la metodología por primera vez en el país. O sea, de las tres etapas que tuvo la reforma educacional, la primera fue en una institución privada, la Escuela Elbio Fernández, año 1869, después de un famoso discurso del año anterior, donde él no habló de metodología, sino de la necesidad de educar al pueblo.
En aquel entonces se estilaba que el presidente no votaba, salvo que hubiera empate. Es decir, tenía una cantidad de cometidos, representación, de dirección del, este, del órgano, pero votaba solo en caso de empate. En la discusión, julio de 69, acerca de si se daba o no enseñanza del catecismo católico, había tres posiciones. Una, la de Vázquez Acevedo, futuro reformador de la universidad, y Domingo Aramburu, que decía que había que mantener la... Para que se le escuche. Sí, mantener... De repente sí hablo. Sí, me oyen igual. Están mirando por la cámara, no escuchan solo por el... Ah, correcto, está bien, está bien. Había que mantener la vieja costumbre de que se diera el catecismo en clases de primaria. No lo hacían sino por una sola razón. Los padres, en cierta proporción mayoritaria, eran católicos. Y ellos temían que si se suprimía la enseñanza católica en la escuela, la abandonaran y iba a fracasar el intento. Después estaba otra posición de Pablo Goyena. A mí me interesa destacar que Pablo Goyena actuó con una, diría yo, un tino y una orientación que yo hubiera acompañado en esa época, porque es moderna. Dijo, vamos a sustituir el catecismo por la historia de las religiones y de esa manera conformamos a todos. Fue votada negativamente esta moción, que es la lástima. Y después estaban Carlos María Ramírez y José Pedro Varela, que presentaron una moción para que en lugar del catecismo se diera el estudio de las tres nociones que admiten todas las religiones. Dios, la inmortalidad del alma y el deber. Salió negativa. Sin embargo, en la sesión siguiente de agosto, se volvió a tratar el tema a pedido de José Pedro Varela y se votó afirmativamente, cosa que se ha desconocido hasta ahora. La escuela del Elvio Fernández arrancó con esas tres nociones en la materia que se llamaba moralidad y religión. Y no era el Dios de los Sioux. No era el Dios Thor de los vikingos. Era el Dios cristiano al que ellos se referían. Por lo tanto, hay un cristianismo con una modalidad que eliminaba las estructuras de la organización de la Iglesia Católica en la concepción que ellos tenían. Normalmente se suele llamar eso la postura del deísmo. Pero yo creo que hay, y si tuviera tiempo lo demostraba, en otro momento será, en Varela un cristianismo, además de que trascendía el deísmo, que se aproximaba muchísimo a la creencia católica, por más que él criticaba a los jesuitas, por más que él desconocía la autoridad del Papa,
Y eso aparece muy claro en la poesía. Varela escribió muchas poesías. La última fue del 79, que fue el año que murió. Pero arrancó en el 64, cuando todavía se llamaba Pedro José. En el 65 se cambió el nombre para no confundirse con otro Pedro Varela, que él quería distanciarse y terminó, cosa que se descubre en las cartas del año 75, temiendo que Pedro Varela matara a Pedro José Varela. Está en sus cartas. ¿Cuándo? Cuando Pedro Varela, después de la matanza del año 75, donde cayó la bandera en la Plaza Matriz, 50 y pico heridos, 12 o 13 después muertos en media hora de tiroteo y balazos. Como consecuencia de ese disturbio, a los 15 días cae, recordemos, Ellauri, y asume Pedro Varela, el gran enemigo, no sé por qué, hasta ahora, hasta ese momento, después se supo, asume como gobernador provisorio, o sea, dictador. Está un año y después la torre que lo había prohijado lo hizo prudentemente bajar y se declaró él gobernador provisorio. Pero Varela y otras personas dispararon hacia Buenos Aires y estuvieron ahí un tiempo. Varela fue el último, 3 meses estuvo después de todo lo que habían vuelto, y esos 3 meses se lo justificaban en las cartas que yo publiqué, que se las doné al ¿Dinora? 5 minutos. En esas cartas aparece clarísimo el temor a la muerte. Bueno, hay una opinión de José Pedro Varela sobre la religión que me interesa destacar. Está en el página 84 de este pequeño librito. Cuando llega en su viaje a Inglaterra, exclama lo siguiente: noble pueblo el que adora a Dios en la familia y en el templo, y el que dignifica la raza humana amando y respetando la libertad. En la educación del pueblo también se sostiene eso. Esto es del 68, la educación del pueblo es del 74, no la voy a buscar acá. Pero para el público, Varela decía, para el público, es lo que aprendimos, porque lo escribió él. Decía, la religión debe tratarse a nivel de la familia y en el templo. En la institución educativa, no. Pero de esta resolución del 69 surge que ellos creían que eran laicos, pero eran religiosos, puesto que trataban los 3 conceptos básicos que aceptaban, decían ellos, todas las religiones. Dios, la inmortalidad del alma, el Dios cristiano, por supuesto, y el deber. Pero después salto muchos detalles. Voy a enunciar algunas cositas que yo descubrí leyendo diarios, etc. Porque para saber de la religión de una persona hay que leer todo lo que escribió, sus cartas y sobre todo sus poesías. Porque en la época muchos intelectuales, yo diría casi todos, los que podían, expresaban sus sentimientos más íntimos: amor, pasión,
libertad, en poesías. Y Varela en ese sentido tiene poesías de distintas fechas que todas hacen referencia a temas bíblicos. Las voy a enunciar, no puedo, por supuesto, leer ninguna, pero fíjense, la poesía 4, la poesía duda, importantísima, es el estremecimiento del que quiere creer y no está convencido del todo. La duda, yo diría, no deteriorada, la creencia no deteriorada, sino vacilante. El drama que representa en el fondo del alma tener algo de lo cual a veces sí, a veces no, dudamos. Esta poesía está preciosa en ese sentido. Anarch, otra que plantea lo mismo, Anarch con K. La escuela, la última que hizo, tiene una referencia a bíblica, a personajes bíblicos, y el Jordán también. La poesía 16, la poesía que llama contemplación y cantares. En todas esas poesías yo encuentro que hay referencias inequívocas a coincidencias con el catolicismo, que es la principal de las religiones cristianas. Pero además hay algunos otros detalles. Voy a ver si me da el tiempo. Fíjense, bautismo, casamiento y defunción, todos de Varela, todos se hicieron bajo la ritualidad y las formalidades de la Iglesia Católica. Y el que los casó fue nada menos que Jacinto Vera, año 73, 1873. Diría yo, el influjo de Larrañaga, que era su tío abuelo, le llegó a través de su tío carnal, Bernardo Prudencio Berro, a José Pedro Varela, por lo menos en dos ideas morales. La primera, el combate el rechazo a la pena de muerte. Y la segunda, la consideración de la injusticia de la esclavitud. Clarísima en Larrañaga. Varela estuvo también dirigiendo a la escuela de Montevideo, que eran 50 y pico, durante el año 69-70, y no dijo nada de la implantación del catecismo que se desarrolló como era normal. Y también pasó eso del 76, marzo, al 77, agosto, durante un año y medio, porque él dirigió las escuelas, integró la Comisión de Instrucción Pública en las primeras fechas y dirigió las escuelas en estas últimas fechas. Todas las escuelas de Montevideo. Su profesor más distinguido de las escuelas pías, Colegio de los Escolapios, donde él asistió hasta los 5 años, perdón, hasta los 15, me olvidé del 1, era Pedro Giralt. Y Pedro Giralt, profesor de las escuelas pías, que eran gratuitas, que eran de trato amable con el alumno, que eran de que querían formar el hombre, o sea, le daban conocimientos generales, sin perjuicio, sin descuidar la educación religiosa. Ahí en ese ambiente donde estaba Pedro Giralt. Después, cuando Varela fue inspector nacional, después de agosto del 77, lo llamó a Pedro Giralt para que fuera subinspector de Montevideo. El que fuera antes profesor destacado de la escuela de los Escolapios.
cuenta que en un viaje de Portugal viajó con un sacerdote inglés con el que cambió ideas y se puso de acuerdo en que en Portugal había una dictadura tremenda. Eso lo cuenta Varela. Es decir, si acá tuvo resentimientos, por ejemplo, contra las monjas, porque cuenta que no le permitieron a un señor amigo de él acompañar al hijo que iba durante la noche que se sabía que iba a morir. Y se escribió un artículo tremendo contra las monjas, pero cuando iba viajando por Brasil y visitó el colegio de monjas, hizo el elogio más formidable de cómo las monjas trataban a sus pacientes. No lo puedo leer, pero recomiendo que lo lean. Y en el diario, cosa que lo descubrí hace poco, en el diario La Paz, consta que no lo he leído totalmente. Empecé con el año 70 y llegó hasta el 72, 1872, durante la guerra de Timoteo Aparicio. Publicó en varias ediciones el catecismo del padre Gaspar Astete, que era donde tradicionalmente los niños estudiaban el catecismo en las escuelas coloniales, que siguieron hasta la reforma del 77. Y además informaba periódicamente sobre los bautismos, un rito religioso que él había tenido también, católico. Y después, voy cerrando. No, no, por supuesto, corresponde, el reloj manda. Últimamente, un grupo de jóvenes, en el año 72, después que había terminado la guerra, publicaron una profesión de fe racionalista, donde critican la revelación, el pecado, la confesión, la estructura organizativa de la escuela, perdón, de la religión católica, papa, sacerdotes, etc. Y él, que había introducido el racionalismo en el país, no la quiso firmar, pero tuvo la gentileza, esa declaración, de publicarla en su diario. Y además dijo que no la aceptaba en sus términos generales. De modo que esto muestra que hay dos planos en Varela. Un plano que se hace público, donde él va esquivando que lo encasillen, se enamora rápidamente de lo nuevo, lo adapta al país y después lo abandona. Así pasó con el racionalismo, así pasó con el romanticismo, así pasó con la intolerancia. Pero debajo de eso yo veo un latido en las profundidades abisales del alma, de una religiosidad que se manifiesta esporádicamente y que él cultiva. La cultivó como ser humano y lo que podríamos decir que muestra más que nada esa religión íntima es el complejo de valores que van orientando su conducta. Muchas gracias. Sigan por ese camino investigando más.
Muchísimas gracias, profesor Palomeque. Como siempre, es un gusto escucharlo y aprender de usted. Sugiero a los que no han leído la obra abundante del profesor Palomeque que puedan acceder a ella porque es tan enriquecedora como su capacidad al hacer una ponencia. Pasamos ahora entonces a nuestra segunda invitada de esta noche. Silvana Espiga Dorado es doctora en educación por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR, magíster en Historia, Sociedad y Cultura por la Universidad de Montevideo, profesora de Historia del IPA, posee 3 posgrados en Historia Económica por la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, en Diseño y Desarrollo Curricular por la Universidad Católica del Uruguay, la UNESCO y la OIE, y el posgrado en Educación, Imágenes y Sociedad por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en Argentina. Es docente desde 1992 al presente, efectiva por concurso en Historia del Uruguay e Historia de la Educación, ejerciendo actualmente en el Instituto de Profesores Artigas del Consejo de Formación en Educación. Es directora de tesis de la Maestría Educación, Sociedad y Política en Flaxo, Uruguay. Su línea de investigación se centra en la historia social de la educación y de las infancias. Es investigadora a nivel inicial del Sistema Nacional de Investigadores. Participó como ponente en diversos congresos a nivel nacional y regional, fue organizadora y parte de comités académicos en diferentes congresos, lectora de revistas arbitradas en Argentina, Chile, Costa Rica, doble ciego. Integró tribunales de maestría en defensas de tesis de historia, educación y género. En 2023, como habíamos dicho, obtuvo el primer premio del concurso internacional de ensayos académicos Sesquicentenario de la Educación del Pueblo de José Pedro Varela, organizado por la Fundación Omar Ibargoyen Paiva. En la noche de hoy, la doctora Silvana Espiga presentará el tema Educación religiosa y laicidad en la educación del pueblo. Te escuchamos. Ya está. Hola. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y compartir con los colegas en esta mesa de debates y posturas. Bueno, yo se me pidió que trabajaran estas 3 variables sobre el texto de la educación del pueblo, así que volví a leer la fuente en función de estas 3 consignas que se interrelacionan. Y bueno, y leí también distintos historiadores a ver cómo podemos reinterpretar y preguntarnos nuevamente sobre esta postura de Varela que continuamente se hace presente, ¿no? Por un tema de organizar el tiempo, voy a leer lentamente explicando algunas cosas. Yo, mientras leía, introduje, ahí como siempre el historiador está introduciendo otra fuente, y es de la revista literaria, en la cual también escribía Varela, de 1865. Y él dice, no necesitamos poblaciones excesivas, lo que necesitamos es poblaciones ilustradas. Es por medio de la educación del pueblo que hemos de llegar a la paz, al progreso y a la extinción de los gauchos. La ilustración del pueblo es la verdadera locomotora del progreso. Esta idea de la relación entre educación, progreso, es una variable que atraviesa también toda la obra de Varela. Es una variable más política, pero que se relaciona también con estas cuestiones de la educación y la laicidad. Hay que entender, uno habla de Varela, pero Varela es más que Varela. Toda obra educativa surge de las necesidades y de objetivos políticos y sociales de cada época, que cada época a su vez se define para sí. Y esto conlleva implícitamente cómo se entiende a los sujetos de la educación y a sus fines, como Varela entendía, y el grupo, que también forma parte de Varela, a eh, al profesional de la educación o al personal enseñante, como dicen las fuentes más estrictamente, a los niños,
a la institución educativa, etc. Y es claro que el rol que le compete a la institución educativa es político y es social. Entonces, también tener presente, Palomeque hacía una distinción, varias distinciones, pero esto de educación y escolarización son procesos que se incluyen, pero que discurren por lógicas institucionales diferentes. Algunos datos importantes. Desde 1830, Uruguay inicia un proceso de construcción identitaria particular. Con ello, la conformación del Estado-Nación y también la secularización de la sociedad, aspecto que también distingue Susana Monreal, ¿no? Es decir, una cosa es la secularización del Estado y otra cosa es la secularización de la sociedad. Cuando él habla de ese pensamiento de Varela, es más en las prácticas sociales cotidianas propias de la época, que discurre con la secularización del Estado. En tal sentido, yo sitúo a la escuela en un enclave en el que opera en una nueva concepto de noción de ciudadanía republicana. Y acá es donde pesa más el positivismo, el racionalismo. Cuando nosotros mencionamos estas palabras, también hay que tener presente que los vocablos son polisémicos, son situados, son históricos. Y por lo tanto, en este caso de la educación del pueblo, que aparece extrañamente porque es muy poco situada en los documentos la palabra democracia, ahí Inés Cuadro nos aporta de que hay una remantización del vocablo democracia que se lo define como gobierno del pueblo y ya no como gobierno popular. En este sentido, se deja de ser sinónimo de participación directa del pueblo. Y esto lo aclaro porque aparece en una parte del capítulo la democracia y el sentido que se le da acá a la palabra pueblo. Entonces, centrándonos en las obras de Varela, La educación del pueblo, yo no puedo dejar de mencionar, publicada en 1874, que hay una segunda obra que acompaña la lógica del sentido del alcance de la educación del pueblo, que es La legislación escolar, publicada en 1876. Ambos libros constituyen la base ideológica y pedagógica de la primera etapa de la educación uruguaya. No podemos dejar de mencionar también, como producto de esta obra, el rol que jugó la SAEP, ¿no? La Sociedad de Amigos de la Educación Popular, en el sentido de la circulación, la promoción y la formación en las nuevas ideas pedagógicas que estaban operando en la época. Es más, es la SAEP quien resuelve publicar estos dos volúmenes de la obra de Varela. También es importante entender que en la época existe una fuerte convicción y confianza en la educación y en el desarrollo de las corrientes educacionales. La educación popular, común, o educación del pueblo, que deriva del iluminismo, y la educación científica, también entendida como ciencia de la educación, con influencia del evolucionismo y del positivismo. Ese es lo que llamaríamos el ambiente ideológico de la época en el cual se construye estas obras, ¿no? No me voy a detener en la época porque sé que el compañero va a desarrollar esto. Entonces, en lo pedagógico, la corriente positivista tiene influencia en la actitud realista de su acción y la introducción de la educación científica y naturalista, ideas que coexisten con el espiritualismo ecléctico de la época. Bueno, y ahí podríamos mencionar muchos referentes de época. Frente a algunas de estas ideas, racionalismo, positivismo, se va a manifestar la resistencia católica de la mano de Monseñor Mariano Soler, Francisco Bauzá y Juan Zorrilla de San Martín. El carácter secular y laico en las políticas educativas de Estado introdujo en el aula valores embebidos de racionalismo, dice Barrán y Nahum, lo cual provocó continuos enfrentamientos con la Iglesia Católica. Cuando nos centramos en la educación del pueblo, yo
voy a explicar un poquito para los que no conozcan las características de esta obra, ¿no? La obra, en general, se divide en 3 partes: fines y ventajas de la educación, que es recopilación de experiencias, la democracia y la escuela, y la escuela primaria. Después hay una parte para educación superior. Yo me centré en esta primera etapa. En esta oportunidad, el análisis se desarrollan, hay 5 capítulos de la democracia y la escuela, que son la educación en la democracia, la educación obligatoria, la educación gratuita, la enseñanza dogmática y la educación clásica. Los principios de la educación popular fueron la democracia, la obligatoriedad, la gratuidad y laicidad, presentes también ya en la SAIP, que se había creado en 1868. Como dice Palomeque, acá hay también 2 principios, obligatoriedad y gratuidad, que también antecedieron en proyectos como el de Agustín de Bedia, e incluso antes. Incluso podríamos decir que la obligatoriedad se empieza a discutir a partir de la Reforma Protestante en el siglo XVI. ¿Cuál es la condición, sí, de la escuela? También, ¿cuál es el punto de partida? Porque estamos diciendo lo que ellos esperan de la escuela. De acá, el informe Palomeque, de 1855, dice: señalaba el desquicio, la inercia, la falta de sistema y de medios y el desconocimiento de los reglamentos de estudio. Y dice, es la guía, la base, la uniformidad y la suficiencia con que se pretende educar a nuestras poblaciones atrasadas. Cuando se habla de educación en los departamentos de campaña, se dice una mentira o se inicia una farsa. O sea, el punto de partida es casi inexistente, ¿no? En cuanto a las escuelas, los materiales, el carencia de personal de estudio, etc. Y ahí juega un rol importante la SAEP. Si bien la premura de las circunstancias políticas llevó a Varela a producir esta obra en poco tiempo, el autor explicita que es fruto de 6 u 8 años de estudio sobre los temas de educación, los viajes, las lecturas de obras extranjeras y el encuentro con diversos pedagogos también se traducen en su escrito. Varela entiende la educación como una ciencia y, como él señala, en la ciencia no se improvisa. Y aunque se excusa de su inexperiencia en el ámbito de la educación, sustenta sus argumentos en sus lecturas, en los viajes de otros países y en las observaciones. Varela concibe que la obra de la educación no es individual, sino colectiva, y que el Estado es al que le compete hacerse cargo de la educación. Con sus obras buscó, y cito, fijar las opiniones con respecto a la dirección que debe seguirse, teniendo en cuenta, según, el estado de la República, que debe hacerse y lo que puede hacerse. Yo acá corto un poquito este análisis. En 1830 se decían, bueno, tenemos los habitantes, nos faltan los ciudadanos. Las contiendas políticas, los levantamientos de caudillos impidieron la concreción de ese proyecto político que se pretendía desarrollar desde la escuela, que era la formación del ciudadano, ¿no? De ese ciudadano, como dice Varela en otras obras, que debería ser útil a la patria. El proceso de secularización generó puntos de encuentro y de debates con la Iglesia Católica. Los puntos de encuentro entre católicos y laicos, yo al menos los visualicé en la confianza en la escuela, la confianza en una escuela que produce un sujeto que va a mejorar a través de ese proceso de escolarización. La obligatoriedad de la educación también es otro punto de encuentro. Francisco Bauzá, católico y exponente de la educación religiosa en la educación común, exclamaba que nadie tiene derecho a la ignorancia, aspecto que también trabaja Susana Monreal, y en eso también están de acuerdo, ¿no? O sea, el establecer la educación ya como un derecho. El centro de debate se centró en la gratuidad de la educación y en la confrontación y las críticas realizadas por la Iglesia a las sociedades populares educacionistas como a la SAEP, las cuales consideraban organizaciones para combatir la religión católica, bueno, dando a cuenta la razón de fe que firmaron, no sé, había argumentos para pensar esto,
e introducir convenientemente la escuela atea. Este es otro punto de discusión, si escuela atea es sinónimo de escuela laica, que no va por ahí lo que plantea Varela. Al respecto, bueno, acá puse al respecto ver la obra de Palomeque 2012, si quieren ahondar en estos debates. Para Monreal, para Susana Monreal, el proceso de secularización sigue una estrategia determinada, la del laicismo, cuya especificidad consiste en la exclusión de la fe religiosa y de sus variadas expresiones del espacio público. El proyecto de Varela, que no estoy hablando de la ley del 77, sino del proyecto, delegaba a las comisiones determinar si se daba o no formación religiosa y católica, y esta debería darse fuera del horario escolar. En el decreto ley de 1877 se explicitaba que la enseñanza de la religión católica es obligatoria en las escuelas del Estado, exceptándose a los alumnos que profesen otras religiones y cuyos padres, tutores o encargados se opongan a que la reciban. Bueno, como antecedente de la educación pública laica estuvo el proyecto de Agustín de Bedia, que genera un enfrentamiento con Jacinto Vera, argumentando el carácter inconstitucional de esta propuesta. ¿Por qué? Porque la Constitución del 30 reconoce a la religión católica apostólica romana como religión del Estado. En la educación del pueblo, Varela se manifiesta también contra la religión positiva en las escuelas públicas y la necesidad de no favorecer a ninguna confesión. En este punto, no solo cuenta con el antecedente de Bedia o del positivismo, sino también las fuentes en las que Varela se nutrió, entre ellas las obras del metodista, Aira, y el apellido no me... Mayhew, ahí está titulada, bueno, la educación popular para padres, maestros y jóvenes de ambos sexos. Al respecto, también acá Susana Monreal y Pedro han escrito la incidencia de esta obra que se traduce, sí, casi literalmente en algunas partes de la educación del pueblo. A su vez, para Ardao, el laicismo presente en la SAEP, racionalista y masónico, promovió el conflicto entre lo metafísico y lo religioso. El racionalismo, inspirador de nuestra primera generación laicista, no fue empero el científico del positivismo, sino el metafísico y religioso que dio lugar a la profesión de fe del 72, que Varela no firmó. En relación con el contexto, no es menor recordar lo que señala Susana Monreal al sostener que se debe distinguir este proceso de secularización del Estado de los procesos de secularización social y además entender que los reformadores, los promotores de la educación del pueblo, no enfrentarían en Uruguay, y esto me parece importante, autoridades eclesiásticas tradicionalmente potentes en el campo de la educación ni en una red de educación católica consolidada, ni a una influyente clase de letrados católicos. O sea que son discusiones también las que se plantean acá muy puntuales y con algunas personas, porque no es, el clero que tiene el poder de Argentina o de México o Brasil. Varela contextualiza el aporte educacional de su obra en relación a las sociedades heterogéneas y analfabetas, y dice él, llenas de alteraciones, foradas por la guerra civil, por las pujas políticas. Su obra es una apuesta cívica para una sociedad embrionaria y llevando la educación a una verdadera ciencia. Esta obra, como síntesis de viajes, lecturas y estudios, pretende ser útil, dice él, para el país. La voluntad no basta para cambiar a una sociedad. Es necesaria la acción colectiva y la participación resuelta, dice Varela, del Estado para la educación del pueblo. Es el Estado el que es responsable de educar al pueblo. Para Varela, y esto sí me parece un aporte muy importante, educar no se reduce a instruir o alfabetizar, sino que entiende la educación como un devenir continuo, una construcción a lo largo de la vida, y en ello involucra a la familia, la escuela y la sociedad. En su obra explica que los fines de la educación,
y cito, es darnos mayor poder en todo sentido, poder de pensar, de sentir, de querer, de practicar acciones externas, poder de observar, de razonar, de juzgar, poder de adoptar firmemente buenos fines y de perseguir eficazmente su realización, poder de gobernarnos a nosotros mismos y de influenciar a los demás, poder de adquirir y de conservar la felicidad. La confianza está depositada en la razón, en la escuela y en la educación como promotora de crecimiento individual, pero cada hombre, desde su inteligencia, dice Varela, debe desarrollarse por su propia acción y que en realidad cada hombre debe educarse a sí mismo. Entonces, existe en el individuo una voluntad de cambiar y de actuar. La escuela, los libros, los maestros son mediadores. Varela se opone a la noción de instrucción. La educación es un beneficio para el individuo y la sociedad. Destruye la ignorancia. Difunde en el pueblo los conocimientos racionales y establece un vínculo tácito entre la educación y la fortuna personal que deviene en progreso en el hombre industrial, labrador, comerciante. A su vez también alega que la educación prolonga la vida humana y la felicidad. Todos estos aspectos de la educación racional propenden al poder político, al desarrollo del poder político estable y económico de las naciones. Esto lo lleva a establecer una relación directa entre la democracia y la escuela, en la promoción de un gobierno democrático republicano, el cual definía como el más perfecto de todos los que los hombres han adoptado. Por lo tanto, formar al ciudadano fue clave en su proyecto educativo. La extensión del sufragio exige que la educación llegue a todos. Entonces dice Varela, para establecer la república, lo primero es formar a los republicanos. Para hacer que la opinión pública sea soberana, lo primero es formar la opinión pública, producir un voto consciente, por juicio propio y razonado. Bien. Todo lo anterior le permite aseverar que solo la escuela gratuita puede enseñar con éxito esa función igualitaria indispensable para la vida regular de las democracias. La única solución justa, dice él explícitamente en la obra, es la escuela laica, en base al principio de la separación de la Iglesia del Estado y no atea, ya que el ateísmo es también una doctrina religiosa. Y acá una de las cuestiones que él señala, esto sí, ¿no? Que la enseñanza religiosa debía dejarse a la familia y al sacerdocio, pero su postura no es antidogmática, ¿no? Para la enseñanza de la escuela primaria propone un orden racional que se ajuste incluso a la capacidad de aprender, de la capacidad que propende de aprender el niño. El fin de la escuela es desarrollar las fuerzas físicas, morales e intelectuales del niño, dándoles conocimientos útiles, desarrollando su inteligencia, preparándole para las prácticas de todas sus virtudes y de todos los deberes sociales. Y alega, la Iglesia, soberana en su esfera, se reserva la transmisión de las verdades reveladas que constituyen el dogma. Así se conjugan las necesidades del individuo. Bueno, yo para nada, finalizar cortando acá un poco, em, como diciendo, bueno, un poco después qué pasa, ¿no? Por más que se enseñe religión, establecido en la ley de 1877, sin embargo, existen comisiones que controlan los textos de religión y moral, o comisiones del Ministerio Oculto de Instrucción Pública que autoriza la visita a establecimientos de colegios privados para ver cómo se enseña la religión, las leyes y la moral. O sea que por más que se enseñe, hay un control sobre lo enseñado. Y bueno, nada, para sintetizar, entender que este proceso de secularización fue parte de debates, de controversias, de coincidencias y de enfrentamientos, pero logrando puntos en comunes
y diferencias, ¿no? Varela fue parte de este proceso, posicionándose en la concepción de una educación racional, científica, laica, pero no desde una perspectiva antidogmática o antirreligiosa. Reconoce la libertad del individuo en la formación de su conciencia, pero reivindica el lugar público que debía ocupar la escuela gratuita y obligatoria. Principios asociados a la idea de democracia y de libertad de enseñanza. Bueno, por acá cierro y después iba. En realidad ¿puedo decir algo? Gracias. Porque Palomeque habló una distinción entre laicidad y laicismo. Y esto de entender la laicidad como valor pedagógico. Entonces yo reflexionaba. Hoy en día las teorías educativas hablan de la posición docente, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué es un valor pedagógico? Porque cuando uno enseña, desde donde enseña, cómo enseña o en las prácticas, uno siempre está tomando una posición y está construyendo un hecho pedagógico. Entonces, en eso también es muy vigente esta postura, ¿no? De dejar que el individuo decida, que el individuo construya, pero también ver al docente con esa capacidad. Y en eso, que empezó hablando sobre las mujeres, Varela sí tiene una confianza pedagógica en el personal de enseñanza. Por eso es que él deja de hablar de oficio para hablar de profesión y deja de hablar de instrucción para hablar de educación. Entonces, en eso también como que hay una vigencia de esta tradición pedagógica que tiene el Uruguay. Era eso. Bien, muchísimas gracias entonces, Silvana, por esta ponencia. Tenemos los tiempos un tanto acotados, pero creo que está siendo muy fructífero todo esto. Vamos a pasar ahora a nuestro tercer y último expositor de esta noche. Miguel Ángel Pastorino Pereira es doctor en filosofía por la Universidad Católica Argentina, máster en bioética por la Universidad Francisco de Vitoria en España, máster en dirección de comunicación por la Universidad de Montevideo y licenciado en filosofía por la Universidad también de Montevideo. Actualmente se desempeña en la Universidad Católica como director del Centro CORE, referente del minor en Filosofía y profesor del Departamento de Humanidades y Comunicación. Sus principales áreas de investigación son la filosofía de la religión y la bioética. En bioética se dedica a la ética del final de vida y la bioética de los cuidados paliativos, especialmente la historia conceptual del concepto de dignidad y del principio de autonomía, que están en la base de los debates contemporáneos sobre lo que significa una muerte digna y sobre los derechos de los pacientes. También investiga en el área de la filosofía de la tecnología en lo referido a inteligencia artificial y transhumanismo. En filosofía de la religión ha estudiado particularmente las relaciones entre fe y razón, entre ciencia y religión, tanto a nivel histórico-filosófico como epistemológico. También ha trabajado la relación entre religión y política, especialmente el tema de la laicidad y el lugar de las religiones en el espacio público en sociedades plurales. En la noche de hoy, el doctor Miguel Pastorino desarrollará el tema La laicidad uruguaya en el siglo XXI. Te dejamos la palabra, Miguel. Gracias, Pedro. Y no se asusten que no voy a hablar de cuidados paliativos. Vamos. Sí. Vamos a ver. Bueno, agradezco muchísimo, ¿no? Y un placer estar con ellos dos. Ahora esto ha sido como el tráiler de la película para ir a leer a Palomeque, seguro, ¿no? Ya estoy mirando el libro ahí con ganas. Sí, sí. Ah, bueno, buenísimo. Ya aproveché, vieron, lo comprometí. Bueno, el tema de la laicidad, como bien dijo la doctora, es un concepto polisémico como tantos. Y también, como bien ella dijo, es un tema que depende del contexto histórico, tiene sentidos diversos y además los modelos de laicidad van cambiando. Yo he estudiado más la cuestión entre lo religioso y lo público, ¿no? Y si uno mira el concepto de laicidad en los debates contemporáneos, sobre todo en Uruguay, en el ámbito educativo, en el ámbito político, la gente discute y está usando el término en sentidos distintos, con lo cual es muy difícil entender a veces de qué están hablando, ¿no? O a veces parece que están más de acuerdo, pero ni ellos lo saben. Entonces, a veces es muy divertido ver eso. Lo primero que me interesa es matizar una cuestión que es importante y es nuestro modelo, el modelo que asumió el Estado uruguayo y nuestra cultura y nuestra sociedad, porque también
esta distinción que hace Monreal y también Da Costa desde la sociología, de que una cosa es un Estado laico, otra cosa es una sociedad laica, o no es lo mismo que secularización, pero vamos a usarlos ahora como más como cruzados, ¿no? Y es, eh, México, por ejemplo, tiene un Estado laico antes que nosotros, y con un Estado que además no le prohíbe a la Iglesia tener un medio público propio hace mucho tiempo. En el Estado uruguayo eso no es así. Y uno piensa en México y piensa en un país religioso, sí, culturalmente. Van todos a misa, hasta narcotraficantes, todos van a misa. Pero digamos, no es una cultura laica secularizada como la nuestra. O sea, Uruguay es una singularidad en el planeta. Lo han dicho académicos que han venido a Uruguay, que estudian la religión y dicen esto es súper raro, ¿no? Nosotros tenemos el modelo francés, con sus propias vericuetos, radicalizado en algunas cosas, donde hemos tomado una idea de laicidad, que además el concepto de laicidad se tradujo al inglés hace muy poco porque no se conoce. Usan secularization, usan secularización. Entonces, la laicité francesa es de donde viene, ¿no? Y de hecho, a ver, en el griego, no voy a empezar ahora a hacerlo largo, Pedro, no te preocupes, las etimologías, pero laicos es pueblo y esto viene de un origen tremendamente cristiano y es donde el pueblo son los laicos frente a la jerarquía que es el sacerdocio. Y entonces siempre fue así hasta el día de hoy, donde el Papa saca un documento y dice carta a los sacerdotes, obispos, diáconos y todos los fieles laicos. Entonces, para el que laico es no religioso, le colapsa el cerebro, porque dice, pero ¿y cómo el Papa le está hablando a los fieles laicos? Si son laicos, no son fieles. Bueno, pero en la Iglesia Católica sí. En la Iglesia Católica todo el que no tiene el sacramento del orden es un laico. ¿Mm? Y eso fue siempre así, seguirá siendo así. Entonces, en el lenguaje coloquial, cuando uno discute, pero es laico, ¿será que es ateo? No, tampoco. Entonces, esto genera un lío porque en el lenguaje intraeclesiástico tiene un sentido. En el debate público tiene otro. En el inglés se usa un modo, en el francés de otro. El modelo francés lo asocia al republicanismo, no todos, y al anticlericalismo. De hecho, ellos hicieron mención a la diferencia entre laicidad y laicismo, pero uno va a la Real Academia y te lo pone como sinónimo porque en España muchos piensan que es lo mismo. De hecho, uno lee a Sabater, por ejemplo, y usa laicismo como laicidad. Pero en realidad nosotros tenemos una amplia tradición filosófica que distingue esta discusión entre la laicidad como un concepto polisémico que además tiene muchas, digamos, muchas comprensiones históricas distintas, está cambiando. Gerardo Caetano en el Uruguay laico, un libro del 2013, muestra cómo hasta los presidentes uruguayos han cambiado el discurso sobre la laicidad, Jorge Valle. Bueno, de hecho, voy a leer ahora una cita del doctor Jorge Vázquez, Tabaré Vázquez, que justamente en un discurso en la sede de la Masonería del 2005 da una definición de laicidad que en el siglo XIX lo verían como, no sé, un hereje. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente el modelo decimonónico hoy está perimido, porque la historia es otra, porque la diversidad en un estado vallista que tenía que homogeneizar el Uruguay, la diversidad era un pecado cultural, algo que había que esconder. Hoy la diversidad es un valor, y de hecho la religión se mira desde el artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos, donde la libertad religiosa, en toda su extensión, no es de las instituciones, es de las personas, es de los ciudadanos. Entonces, y sin embargo, hoy todavía cuando alguien profesa una religión X y se manifiesta públicamente sobre un tema que no es religioso, si entra en conflicto con la ética más reconocida, le dicen, usted cállese porque usted vaya a hablar de religión a su iglesia. Y eso es, pero yo no estoy hablando de Dios, estoy hablando de temas éticos. No, pero usted se basa en religión. Dígame el dogma, cítemelo, que estoy hablando con razones. Podemos discutir sobre la dignidad humana en la discusión sobre temas éticos y podemos discutir sobre Kant y no citamos la Biblia. Y no me haga que mi discurso parezca de menos valor porque tengo una identidad confesional. Eso sucede hoy. Sucede porque todavía están esos prejuicios de que están invadiendo el espacio público, que además Uruguay tiene una confusión entre lo estatal y lo público es más amplio que lo estatal. Pues el Estado gestiona lo público, pero lo público es la polis, es el lugar de todos, donde todas las voces tienen que tener el mismo lugar y el mismo reconocimiento de toda esa diversidad, donde ninguna se impone a la otra, pero tiene derecho de manifestarse. Esto repercute en la educación, ¿de qué modo? Todavía hoy hay debates con los docentes donde el miedo a que de determinado tema mejor no hablar, ¿no? Cuando en realidad una cosa es que uno esté, digamos, queriendo adoctrinar y otra cosa es que uno quiera, que en realidad lo que hacemos los docentes es presentarles desde una mirada pedagógica, una mirada de contenido, con una selección bibliográfica, pero que puedan pensar por sí mismos y puedan tener el conocimiento diverso sobre esa cuestión. El tema es que, por lo menos lo que a muchos les preocupa es que Uruguay tiene un debate pendiente sobre esto en todos los términos.
lo vemos en debates parlamentarios. Acá pongo un ejemplo concreto de actualidad siglo XXI, proyecto de ley sobre feriados religiosos. Muchos salieron a decir, no, pero ¿cómo ahora el Estado va a asumir un feriado? No, el Estado no va a asumir ningún feriado religioso, además lo secularizó todo. O sea, en realidad, lo que se pretende es que la persona que tiene el derecho humano a su libertad de culto pueda, si tiene una festividad religiosa que no es católica y por eso no es mayoritaria en esta sociedad, se le respete ese derecho a que pueda ver cómo hace para ese día tomarse su día libre y negociará, pero bueno, y ya saltaron que otra vez las instituciones religiosas vuelven a tener poder. No, no son las instituciones. El tema del siglo XIX eran las instituciones. El tema de hoy son las personas. Y es el derecho de las personas a vivir su religión sin trauma y sin sentirse discriminado. Y esto es muy relevante. En un debate que hicimos acá en la mesa sobre laicidad con el doctor Ope Pasquet, Daniel Radío y, bueno, y otros actores políticos, me acuerdo que Ope Pasquet decía, pero acá no se persigue la religión, acá hay libertad para expresar la religión públicamente. Y la respuesta que le daba Daniel Radío como católico era sí, pero vos no padeciste en la escuela, en el liceo, en la universidad, sentirte alguien, digamos, como de menor escala intelectual por tener la etiqueta de católico, ¿no? O sea, como que, sí, claro, vos, pero en el fondo sos dogmático, ¿no? Sos curantista, o sea, medieval, ¿no? O sea, en el fondo sos un pobre tipo que no le da el cerebro para estudiar un poquito más, ¿no? Y eso se padece todavía hoy, ¿no? Entonces, y además, la revisión histórica de muchos temas que los historiadores los manejan muy bien, pero que en la opinión pública siguen estando porque se repitieron durante una leyenda negra que viene de la Ilustración para acá. Voltaire y Bertrand Russell, cuando hablan de Hipatia Alejandría, tienen la leyenda negra contada de nuevo. O sobre Galileo, por ejemplo, Voltaire dice que murió en la mazmorra de la Inquisición y Galileo murió en la cama de muerte natural, anciano. Sí, la iglesia metió la pata con Galileo, pero no había un conflicto entre ciencia y fe, y había un conflicto entre dos modelos científicos, entre dos paradigmas, y el hegemónico lo obligó a Galileo a declarar, a jurar de falsa ciencia, no de ir contra la religión. Pero claro, Bertolt Brecht, su obra de teatro, nunca Galileo dijo y por se mueve, eso está en las versiones más, ¿no?, de contarlo, más biográficas. Bueno, y todo eso en la calle lo escuchás en los políticos, en los periodistas, lo escuchás en el aula. Mucha gente todavía hoy sigue repitiendo la novela de Gibbon, que bueno, Gibbon no es historiador, no, pero también repitió la leyenda negra, ¿no? Pero que es un novelista que hizo la novela sobre Colón en el siglo XIX, de que los medievales creían que la Tierra era plana. ¿Cuánta gente hoy sigue creyendo que los medievales creían que la Tierra era plana? Y en la Edad Media, desde San Agustín para adelante, todos hablan de la esfera. Para empezar, eran aristotélicos y Aristóteles habla de las esferas. Y San Agustín habla de la redondez de la Tierra. Y había grandes científicos y cardenales astrónomos que, bueno, que hacen una progresividad. Todos los que saben historia saben que el mito de cortar, como terminó el oscurantismo y empieza la luz de la nada. Descartes estudió en la Flèche con los jesuitas, o sea, nadie salió de un tupper. El problema es que esto que yo estoy diciendo en la academia está claro, pero creo que hay un deber con la divulgación, un deber en el aula con empezar a matizar algunas cosas que se siguen repitiendo y que alimentan estos prejuicios que llegan desde el siglo XIX, que pertenecen a un conflicto histórico, político, institucional, pero que estamos lejos ya, y que uno lo sigue escuchando y en realidad uno dice, bueno, hay a veces incluso creyentes que hoy han tomado un discurso frente a la laicidad porque tampoco entienden las bondades de la laicidad. Hay gente que se sorprende cuando le decís que Mariano Soler escribió una carta que me lo enseñó Mario Cayota en clase, que decía, y lo mostraba, él decía, yo tengo los documentos, le encantaba decir eso a Mario, ¿no? Yo tengo los documentos, decía, Mariano Soler diciendo, el Uruguay necesita una iglesia libre y un Estado libre. Murió mucho antes que eso pasara. Otra cosa son los conflictos y los arreglos institucionales. Pero es decir, la laicidad es algo que nadie discute, que es algo bueno, el tema es cómo se lo entienda. Y por eso quiero cerrar, para no ser largo, lo que hice fue como abrir temas. De hecho, he escrito algunas cosas que después puedo pasar para que se divulgue, pero me parece como abrir el problema, que esto es un tema de debate, de discusión, que nos hace muy bien ir a la historia, recuperar, romper algunos mitos, que los historiadores nos ayudan mucho a eso, a romper mitos, a romper caricaturas que tenemos, de cosas que seguimos repitiendo sobre tantos temas. Una anécdota, en clase un estudiante le pregunté, ¿quién creó la teoría del Big Bang? Me dice Stephen Hawking. No, el padre Georges Lemaitre, que era un sacerdote belga y astrofísico. Ni idea. ¿Y cómo un cura va a crear? Ah, bueno, piensan que se toman la Biblia al pie de la letra, en forma fundamentalista. Pero estas cosas siguen pasando en el aula. Entonces, bueno, y los docentes tenemos una responsabilidad con estos temas, ¿no? De cómo se ve la religión. Seguimos con el modelo francés jacobino en muchos conceptos, en muchos conceptos.
Quiero tomar para cerrar las palabras del doctor Tabaré Vázquez en el 14 de julio, día, ¿no?, de la Revolución Francesa, toma la Bastilla, del 2005, solo 3 frases porque el discurso fue largo, que me pareció muy para el siglo XXI. Una laicidad abierta, una laicidad crítica, una laicidad que abre y no que cierra, que integra y no que excluya, que creo que por lo que escuché ese era el espíritu de Varela, ¿no? Un espíritu de inclusión, un espíritu de formar una ciudadanía lúcida, ¿no? Porque no hay democracia valiosa sin una ciudadanía lúcida, ¿no? Porque todos pueden votar, pero si no piensan por sí mismos es muy peligroso, ¿no? Aunque el método funcione. Y escribió Vázquez: se falta la laicidad cuando se impone a la gente, pero también se falta la laicidad cuando se priva a la gente de acceder al conocimiento y a toda la información disponible. La laicidad no es empujar por un solo camino y esconder otros, no es escuela atea ni religiosa, ¿no? La laicidad es mostrar todos los caminos y poner a disposición del individuo los elementos para que opte libre y responsablemente por el que prefiera. La laicidad no es la indiferencia del que no toma partido, esa cosa séptica. Soy laico, no sé, soy una especie de neutralidad epistemológica. ¿Y dónde existe? No hay ser humano que pueda renunciar a sus convicciones. Eso es totalmente absurdo, esa idea de que dejá fuera del trabajo tus ideas. ¿Cómo hago? ¿No? Entonces, es absurdo. La laicidad no es la indiferencia del que no toma partido, la laicidad es asumir el compromiso de la igualdad en la diversidad, ¿no? Y me pareció como súper profético esta palabra para este tiempo donde a veces crece la polarización, la intolerancia y donde los amigos de la libertad y de pensar libremente deberíamos trabajar por este elogio de la duda, de dar lugar al pensamiento que se permite preguntarse, dudar y no ser tan dogmático ni de un lado ni del otro, ¿no? Yo creo que el desafío por delante, que son muchos y no me da para poder dije unas poquitas cosas, es el de animarse a conversar, a dialogar, a generar espacios de debate donde podamos aprender de otros, escuchar ideas distintas, generar con los estudiantes, ¿no?, este tipo de cosas, donde ellos hoy en día, donde hay tendencias a generar burbujas, ¿no?, por las redes. Qué desafío hoy aprender a convivir con la diferencia, aprender a convivir con lo distinto, ¿no?, a escuchar otras cosas. Es un desafío enorme. Creo que todos tenemos, cada uno desde su lugar, una responsabilidad. Y sobre todo, creo que en la cultura hay una pérdida de la memoria histórica brutal. Y hoy la historia está en baja y para mí es un tesoro que es importantísimo. De hecho, y hoy hay gente que sabe todo de música coreana y de cómo armar un teclado, pero no sabe quién es Aristóteles ni quién era Robespierre. Entonces, tenemos un problema grande, que esta cultura común que construimos y que nos da las raíces para pensar, necesitamos revalorizar mucho más la historia y conectarnos con las fuentes, ¿no?, para también repensarnos nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Excelente, excelente, está perfecto. Muchísimas gracias. Estamos un poquito cortos de tiempo, pero si alguno de ustedes quisiera hacer algún aporte, alguna pregunta, alguno de nuestros panelistas, o si alguna de las personas que nos están siguiendo por Zoom quieren dejar también alguna pregunta por aquí, podemos dar lugar a un breve diálogo. Si alguien quisiera, nos pide el micrófono para que podamos escuchar los que están siguiéndonos por Zoom. Hola, sí, buenas noches. Mi nombre es Rosario Bianco. Yo estoy en precursora de turismo religioso y trabajo en patrimonio y turismo religioso. Y algo que realmente me duele muchísimo en congresos, en varias actividades que hago internacionalmente, que dicen, ¡ay, viene Rosario, del país más laico del mundo! Eso es una cosa que te duele enormemente. Por eso me parece que este tipo de eventos que están haciendo y demás es sumamente importante para poder que entiendan realmente, lo explicó muy bien, que la gente tiene una gran confusión en lo que es laico, laicidad y lo que es Uruguay realmente. Así que bueno, yo más que nada quería agradecer porque me parece que es un aporte muy importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias entonces por ese comentario, Rosario. Sí, aquí hay otra participación. Hola, sí, buenas tardes. Les quería consultar si sería posible en SERPS o en el IPA
tener catolicismo como materia optativa? Silvana, ¿eso es para ti? ¿O para Palomé? ¿Cómo? Dale, A ver, dale, dale. estaba leyendo aquí un chat, disculpame. Estoy enferma. No, estaba. No iba a decir una cosa sobre eso, pero una vez en un foro interreligioso en el 2008 presentamos con varias asociaciones el proyecto de que se enseñara historia de las religiones, no catolicismo, historia de las religiones. Yo ahí no sabía lo de Goyena, voy a ir a leerlo ahora porque coincido. Es decir, que la educación pública tiene que enseñar en la escuela, en el liceo, historia de las religiones porque para mí la historia de las religiones ayuda a prevenir discriminación, porque la gente etiqueta lo que no entiende. Lo raro, ¿qué es la Umbanda? O sea, y nosotros tenemos umbandistas, entonces yo no tengo que estudiar solo religiones mayoritarias, yo tengo que conocer el mundo en el que me muevo. Entonces, hoy 1.800 millones de seres humanos son musulmanes. ¿Qué sabe la gente del Islam? Un politólogo uruguayo, ¿cómo analiza los conflictos en Medio Oriente? ¿Solo como temas de izquierda y derecha? ¿Norte, sur, no, norte, sur, global? No. O sea, hay temas culturales que hay que entender. Entonces, yo creo que tiene que haber, pero hay que entender que una cosa es una educación confesional, que eso sí, vos elegís la fe, y eso es más catequesis, si querés, de cualquier religión. Y otra cosa es que vos tengas cultura religiosa. O sea, que vos entiendas historia de las religiones, para mí lo puede dar alguien que sea ateo, pero que conozca la religión, para mí es un debe en la educación pública, que a veces muchos profesores de historia lo incluyen dentro de sus programas, pero es gracias a ellos que lo hacen, ¿no? Esta por lo menos es mi visión. No sé cómo está formación docente, hablo desde otro lado, pero esto te lo cuento más a nivel político. Catolicismo específicamente no. Sí, lo que hay es, si haces el curso de historia o filosofía en antigua, se toman como más historia de las religiones, ¿no? Desde mesoamericanas, egipcias, antiguas, entre ellos sí, el cristianismo, más que el catolicismo, de como sí se da el proceso por ejemplo, yo que doy historia de educación, sí, damos el modelo cristocéntrico, pero desenfocado como un modelo centrado en la enseñanza de Cristo, ¿no? Con determinados valores hegemónicos, pero como puedo desarrollar otros modelos educativos. O sea, está inserto, pero quizás de manera, no como una historia de las religiones, sino, bueno, como puntos. Desde ahí sí se trabaja. ¿Cuál es el texto que recomienda el profesor Ágapo para la lectura de los poemas de Varela? Preguntan acá. Yo quiero contestar la inquietud de la joven también. Acabo de decir que Pablo Goyena, en 1869, propuso, sin apoyo, adelantándose al tiempo, la historia de las religiones, en lugar del catecismo que había sido suprimido en la sesión anterior y que se sustituyó por moral y religión, donde incluían a iniciativa de Carlos María Ramírez las tres nociones de Dios, eh, la inmortalidad del alma y el deber. Yo creo que ahora, como estudiante del IPA, que lo fui en 4 asignaturas, 4 disciplinas, y fui profesor también, en lo que a mí más me gustó y lo que me consideraba preparado, historia de la educación. Creo que el ser humano tiene como una dimensión ineludible la religiosa, como tiene la dimensión artística, como tiene la dimensión ética, que no son adornos incorporados a la personalidad, sino que son elementos constitutivos en la cual la personalidad queda como mutilada. Aquello que decía Rodó, ejemplares no mutilados de humanidad. La dimensión religiosa existe porque está entroncada en nuestras aspiraciones más recónditas. Tiene que ver con nuestro miedo, sí. Tiene que ver con nuestras esperanzas, tiene que ver con nuestra generosidad,
la consideración del otro. Muchísimos aspectos tiene. Lo difícil es encarar esa dimensión religiosa, compatibilizándola con la laicidad, que es el derecho que tiene la persona que se va educando a formarse libre de coacciones expresas o escondidas. ¿Cuál era la pregunta? Ya dije que sí. Bueno, eh, a ver, el primer libro de Varela es Ecos Perdidos, donde él reúne casi todas las poesías, algunas muy buenas, otras menos buenas, pero todas significativas porque te dicen algo de la persona íntima. Y ese libro ahora no se vende, pero lo pueden encontrar en esta colección, todas las poesías de Varela, en esta colección que no se vende, pero la pueden encontrar se distribuyó. José Pedro Varela y su tiempo, 6 tomos. Están en el primer tomo. No se asusten de los libros grandes, porque estos libros... En letra grande también. Sí. No, estos libros son como un diccionario. Uno va a ellos y busca lo que precisa, pero tienen que existir. Esto es una recopilación, bueno, nunca se hizo. Duró 20 años para hacerse, no porque uno estuviera estudiando los 20 años, sino porque había dificultades para convencer de sacar un tomo. El origen está en el Palacio Legislativo, que estaba a través de la Cámara de Representantes, después que terminó el periodo de facto, vino como un entusiasmo para publicar cosas, muchas valiosas, o sea que algunas no son valiosas. ¿Eh? Pero de a poco se fue consiguiendo en mis 2 periodos. Yo fui funcionario, 23 años, después 10 años pasé a la legislatura y en el primer periodo conseguí despertar la sensibilidad para que se fueran recopilando materiales y salió el tomo primero, después salió el tomo 2, después yo impulsé el 3, 4, 5 y 6. Y no estaban bien ordenados porque cuando hicimos el 4 no sabíamos si iba a salir el 5. Y cuando hicimos el primero, no sabíamos si salía el segundo. Pero después que salieron los 6 tomos, el sistema educacional nuestro, a través de la formación docente, no era consejo cuando eso era dirección general, con 2 subdirectoras, una de las subdirectoras propuso hacer una segunda edición de esto y me lo encomendaron como coordinador, bueno, por supuesto gratuitamente. Y yo la reordené en forma cronológica. Y además, cada tomo tiene una explicación de lo que significa cada documento. Así que hay un tomo donde están las poesías, todas, las que escribió Varela y publicó y las que no publicó. No sé si contesté. No, solo acá, Sí. Lucía, que pregunta, sí, al principio, la relación de la escuela, familia y sociedad en Varela sí está presente a lo largo de toda su obra. Perfecto. No sé si por aquí los presentes alguna última pregunta que queramos realizar. Si no, bueno, 2 últimas preguntas. ¿Ok?
te damos la Bien. palabra. Adelante. No, más que nada, como vuelvo de comentario así, creo que un poco lo que ronda en la idea en general, sobre todo en la última parte, el tema de la tolerancia, cómo la educación religiosa tiene que pasar por el ámbito estatal para que llegue a la educación general y a la formación docente, cómo en definitiva siento yo que hay como una especie de intolerancia en ese aspecto y cómo también desde el Estado se puede, como eso que decían, ¿no? De abarcar también a veces ámbitos privados, y que esas veces, o sea, la necesidad que pueda surgir a veces no es representada, entonces a veces la educación queda encorsetada y esa necesidad religiosa que tenemos los seres humanos a veces no llega a educarse y bueno, estamos ahí como, este, como atendiendo a esa necesidad de buscar educación en ese sentido, pero que de alguna manera no llega a desarrollarse, ¿no? Sí, no, una cuestión que me parece que acá hay que distinguir que es importante y es, por lo que decía el profesor Palomeque también. Una cosa es la dimensión antropológica inherente del ser humano, de su constitución religiosa, de buscar una religión, una trascendencia, incluso atea, ¿no? De hecho, ahora están de moda las espiritualidades ateas o las espiritualidades laicas. Es decir, la atención de lo espiritual, como se le entienda, es un derecho humano. La educación podría entregarlo, creo que es súper complejo cómo tendría que hacerlo, ¿m? Porque ahí tendría que atender como hacen en los cuidados paliativos, que vos podés elegir qué tipo de acompañante espiritual querés según tu vida espiritual, si sos ateo también. Entonces ahí sería un problema grande de cómo haces vos para que ese servicio no esté colonizado por la religión hegemónica, por ejemplo, y que pueda tener todas las opciones que uno quiera. Eso sería una cuestión que no es la que yo mencioné, por ejemplo, pero que creo que apunta a lo que vos decís, bueno, ¿cómo atendemos esa dimensión? Y bueno, hoy el Estado te diría, bueno, eso es privado, vaya a su iglesia y cultívese, ¿no? Creo. La otra es la cultural, que creo que sí, que es otra cosa que tiene que ver con el conocimiento de la historia, de la cultura y que, no puede, y que a veces está muy sesgada para mi gusto, ¿no? Entonces, bueno, que se pueda conocer otro tipo de literatura, ampliar un poquito y eso es otro tema, otra discusión. Y otra discusión para el tema público es la diferencia entre fe y moral, que gracias a Hegel y a Kant en general todavía hoy tenemos todavía esa reducción de lo religioso a lo ético, que de hecho por lo que escuché, profesor Palomeque, o sea, coincide con cosas que uno conoce por otro lado, ¿no? De la historia, de la filosofía y decir, claro, la tendencia deísta a buscar una ética común, una cuestión común, ¿no? Claro, pero eso es una cultura judio-cristiana. Hoy eso ya no es viable. Hoy. De hecho, hoy hay propuestas de tipo espirituales que a nadie le parecen que estén con problemas con la laicidad, pero Reiki, o sea, y que eso es espiritualidad y es una cosmovisión religiosa, no es solo una terapia. Entonces, hoy hay un montón de propuestas que no encajan dentro de lo institucional religioso, que andan a veces incluso en el aula, en propuestas públicas, y bueno, y el yoga, sí, pero el yoga también tiene un origen religioso, y el que me da yoga, me hace posturas y respiración, o me habla de los chakras y el sánscrito y la reencarnación. Y eso sucede hoy en los espacios públicos. Entonces, bueno, ¿cuál es el límite? ¿Cómo lo manejamos? Porque parece que el problema de las religiones es solo lo católico por la discusión histórica, pero hay otros debates ahí que hay que revisar, que yo no tengo la respuesta, pero entiendo que está bueno ponerlos arriba de la mesa. Es decir, ¿y esto cómo lo hacemos? ¿No? ¿Y cómo lo conversamos? ¿Y qué opciones damos? Y la confusión entre fe y moral, me pasó hace poco en un medio de comunicación, que era, la cuestión es, los dogmas del catolicismo no son sobre temas morales, no hay ahí. Los dogmas son sobre temas que no hacen nada en el debate público. Si la María era virgen, si Cristo resucitó, son temas teológicos, especulativos de la teología. Pero cuando a un católico, si es un legislador, por ejemplo, o es evangélico, y va a hablar sobre el aborto o la eutanasia, por ejemplo, pasa que dejen sus dogmas y hay que avisarle, no hay dogmas en esos temas. Es que las iglesias asumen una antropología y una ética basada en la dignidad ontológica del ser humano, que el gran fundamentador es Kant y no la Biblia, y que se puede discutir con un ateo mano a mano sin que me estigmatices por de dónde yo vengo. Ahí hay un problema en la confusión que también tienen los creyentes de no distinguir fe de moral. Y eso es un tema que nos viene de la Ilustración y la filosofía alemana. Eso
esa confusión, sobre todo la reforma, trajo el divorcio entre fe y razón. Por eso mucha gente cree que la fe es irracional, cuando para la tradición católica la fe y la razón no se pueden oponer. Toda la tradición católica enseña que si la fe se opone a la razón hay que revisarla. San Agustín, Santo Tomás, Anselmo, hasta Ratzinger, hasta nuestros días, es la fe no puede ser contraria a la razón. Eso solo cabe en la Reforma, no cabe en el catolicismo. Incluso la Reforma ha tenido teólogos que han integrado el diálogo fe-razón. Por eso digo, hay mucho desconocimiento y el tema es que creo que todo esto todavía ni siquiera llega a discusión pública. Entonces, te agradezco porque me disparó, ahora me fui de largo, pero creo que esto es un tema Muchísimas gracias. Tenemos allá una última pregunta para cerrar el encuentro de hoy. Adelante. Bueno, simplemente agradecerle la exposición muy buena a todas, muy ilustrativas y enriquecedoras. Yo creo que queda claro, digamos, que Varela era católico, que creo que propugnó también, digamos, que la educación, digamos, sí, la educación católica esté en la escuela. Yo creo que hay una cuestión de paradigma, había un conflicto ahí de paradigma entre una mirada, digamos, eh, de un catolicismo más liberal que un catolicismo tradicional, en ese quiebre, me parece a mí, donde se plantea también el tema eh, de la libertad religiosa, ¿sí? Donde para la Iglesia Católica en ese momento la libertad religiosa implicaba justamente liberarte del Estado y que te pusiera ciertas cuestiones y que te dijera, bueno, qué obispo, qué sector, qué persona va a cada lugar, a cada diócesis. En cambio, con una postura más liberal, yo creo que quería justamente desmarcarse eso, no solamente del Estado, sino de cualquier religión. A lo que vengo es, ¿no será que el tema, digamos, de Varela, tomado también por la línea de las escuelas pías, el sistema lancasteriano, que apuntaba justamente a una mirada más universal de la fe, junto con esta relación con la ciencia, y no quedarme simplemente con una escuela tradicional católica, sino una mirada, un catolicismo más liberal? Podría ser como esa opción, o, eh, o que sería más bien una propuesta, sabiendo que él era religioso, de contemplar todas las opciones posibles para que el ciudadano sea lo más ilustrado posible. de Varela, ignorante. ¿Cuál es la pregunta concreta? No tengo la pregunta concreta. No, mi pregunta es si en el fondo Varela apuntaba que en esa idea de ser más ilustrado, justamente que había un abanico donde en las escuelas tanto de Estados Unidos como de Inglaterra se pudiera educar distintos tipos de confesiones sin amputar, como tú bien decías, la parte espiritual, religiosa, sino que esa mirada de amplitud que también capaz tenía el catolicismo liberal y que muchas veces el catolicismo tradicional no lo veía por temor o miedo a los movimientos masónicos anticlericales jacobinos de mitad del siglo XIX. Yo siempre he pensado qué habría pasado si Varela, en vez de morir a los 34 años, hubiera vivido 10 años más. Su hermano vivió hasta fines de siglo, pasando el siglo, y fue un intelectual importante que se mantuvo en un segundo plano por modestia, pero estaba a la altura de José Pedro también. Hay que ver los consejos que le daba. Lo que yo no dudo es que Varela podía, si hubiera vivido más, seguir evolucionando. Porque todo en él es evolución. Romántico, racionalista, introdujo el racionalismo, peleó un poquito, abandonó en cierta medida el racionalismo.
se enamoró del positivismo, pero lo adaptó a su manera y siguió siendo el espiritualista de siempre. ¿Para dónde hubiera evolucionado? No lo sabemos. Pero en esa corta vida nos dejó una cantidad de elementos para meditar y de ejemplos para seguir. De modo que yo no me animaría a encasillarlo como católico. Lo que sí digo que cada vez más se descubren aspectos en los cuales hay coincidencias significativas. Y éticamente no tengo ninguna duda de que es un digno nieto, nieto sobrino, ¿verdad? De Dámaso Antonio Larrañaga, que es una figura extraordinariamente rica que habría que volver o continuar estudiándolas. No sé si podemos. Solo brevemente dice, ¿cómo fue posible que en un gobierno autoritario en manos de Latorre se promoviera la idea de formar ciudadanos que pudieran estudiar para pensar libremente? Está, acá precisión de las palabras. ¿Cómo fue posible que en un gobierno autoritario en manos de Latorre? Está, ¿cómo se está entendiendo esta dictadura del siglo XIX, el concepto autoritario del siglo XIX? Porque es cierto, Latorre era un militar, pero hay toda unas circunstancias que tienen que ver con un concepto de orden político, etc. Esto también se pone en debate, que hacía Varela acá en esta dictadura, pero es una dictadura del siglo XIX, que que enfrentando el caudillismo, o sea, no es la dictadura de la década del 70, no, ahí no podemos hacer una analogía. Hay una época, ¿no? Todo que tiene que ver un poco con la construcción del Estado y del Estado-nación. Entonces, esta escuela es una escuela que busca homogeneizar una población muy heterogénea, de inmigrantes, analfabeta, con muchos problemas, ¿no? En lo que se llamaban los males de la época, el analfabetismo, el alcoholismo, la sífilis, las distintas enfermedades venéreas. Entonces, sí se necesitaba esta escuela. Y se necesitaba homogeneizar y normalizar determinadas prácticas cívicas, pero también higiénicas, etcétera. Entonces, hay que verlo como un poquito más en otra escala para entender esto de qué tipo de ciudadanía se busca promover. O sea, porque la obra lo plantea, es una obra digamos, donde se discute el concepto político de la formación del ciudadano. Pero cuando hablamos de los aportes de Jacobo Varela, el hermano, que es quien concreta la reforma y que hay una modificación de la ley de 1877 en 1885, ahí tenemos otra variable en la formación del ciudadano que tiene que ver con el higienismo social. O sea, cuando vos hablas de la formación cívica, entran muchos discursos. El político, el jurídico, pero también el médico, el pedagógico, y bueno, todo eso está ahí. Nosotros hicimos como un pequeño puntito en este sistema tan complejo. Bueno. No paramos. Si haciendo ucronía, ¿no? Lo que pudo haber pasado. Si a Varela le hubieran preguntado qué opinión tenía el 10 de enero de 75, donde quedó frustrada su candidatura, promovida por los blancos principistas y los colorados principistas, a la categoría de alcalde ordinario, yo estoy casi seguro de que lo habría considerado un enemigo, porque hay indicios de que Latorre entró tarde a pacificar y los principistas, por lo menos que estaban los más ofendidos, porque esa elección nunca más se hizo. Varela venía ganando
a la mitad del día y se había terminado la fila de los candomberos, por decirlo así, y no tenían más votos. Y ahí sobreviene el tiroteo de distintos lugares, del Cabildo, del Café de los Rusos, etc. Los principistas que apoyaban a Varela no reclamaron más que se hiciera otra elección. El cargo de alcalde ordinario se perdió para Varela. Y muchos creyeron, no sé si con razón, de que Pedro Varela, que pasó a ser hombre fuerte, Pedro Varela, era el que promovió todos los disturbios. Y que la Torre lo apoyó demorando la entrada en la plaza con sus fuerzas para pacificar. Pero después que cayó Pedro Varela, en marzo del año siguiente, o sea, 14 meses después, el primero que lo desaprobó fue la Torre y lo hizo caer. De manera que la Torre había cambiado. Y a los ojos de Varela, la Torre representaba una cierta seguridad que no la representaba Pedro Varela. Esto surge de la lectura de las cartas confidenciales, si serían confidenciales, ¿no? Sufriendo como estaba en Buenos Aires, le mandaba a la persona que tenía más cerca, que era su mujer, y su hijo, que extrañaba, le mandaba una cantidad de sinceridades. Recomiendo leer esa carta. Son 20 y pico. Están en el libro que la SUBE vende, cartas del exilio de José Pedro Varela a su mujer. Yo las recopilé porque me las dio la nieta de José Pedro Varela. Sí. Y la doné a la Sociedad de Historia de la Educación, que yo integro, para que se resarza de lo que gastó al publicar. Y hay una cosa curiosa. Fíjense, Varela, cuando cae Pedro Varela, sale del escondrijo de su casa, porque él había dicho, en cuanto vuelva, me encierro con mi hijo y mi mujer, y no hago más política. Eso lo dice en una carta. Y se habrá encerrado que ahí engendró al segundo hijo. Cuenta los 9 meses, exacto. Pero en marzo, claro, en marzo del 76, cae Varela. Pedro asume la Torre. Su ministro Montero invita a su ex jefe del diario La Paz a que lo sustituya en la Comisión de Instrucción Pública. Y Varela entra. O sea, entra la Torre y entra Varela. Representaba una cierta seguridad porque él tenía miedo de que lo mataran. Está clarito en las cartas. Y tenía miedo de que lo mataran en nombre de Pedro Varela. Ahora sí, se fijan ustedes, Varela no tuvo empacho ninguno en presentar un libro que ya tenía medio preparado, que se llamó La Legislación Escolar, cuya introducción menciona 3 veces, a la dictadura con ese nombre de la Torre. No pasó nada. 3 veces está. Yo publiqué en ese libro donde están las cartas, publiqué la reproducción facsimilar
con letra de Varela o del secretario, no sé, donde dice todo eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué demoró 17 meses en salir el decreto de ley de educación común? Fíjense que Varela durante todo ese tiempo no cobró un peso. El cargo era honorario. Director de la Comisión de Instrucción Pública de la Junta Económico-Administrativa de Montevideo. 50 y pico escuelas. Hizo la gestión. No protestó. La Torre no le dio el decreto ley hasta el 25 de agosto de 1877. ¿Qué pasó durante ese periodo? Yo creo que se estaban estudiando. La Torre estaba mirando a ver si este hombre que había sido tan rebelde y tan removedor no le molestaba en la gestión política que le estaba desarrollando, fuera de la legalidad, por supuesto, ¿no? Los excesos. Varela no intervino en nada. Y Varela lo estaba estudiando a la Torre, porque con la sensibilidad que él tenía, por supuesto que iba a renunciar el primer día que se le hicieran una objeción en la gestión educativa. Llegó un momento que la Torre le avisó que iban a salir un decreto de ley. Varela se lo cuenta eso, porque esto no es verso, son documentos, se lo cuenta. A veces Rodengoy le dice, apronte sus papeles porque me dijeron que va a salir en esos días el decreto de ley de educación común, que crea una inspección, que crea inspectores departamentales, que crea comisiones departamentales y da normas sobre obligatoriedad, etc. De modo que yo creo que se estudiaron mutuamente y eso explica que quedaron satisfechos uno del otro y justifica de algún modo que Varela haya hecho una reforma bajo un régimen de facto. Bueno, ahora sí, yo simplemente invitarlos si quieren a participar en la SUE, a hacerse socio de la Sociedad de Historia de la Educación del Uruguay, que este sábado tenemos elecciones, y ser miembro y bueno, nada, conectarse con los temas de educación. Bien, la Gracias. Sociedad Uruguaya de Historia de la Educación, pueden googlear SUE y aquellos que estén interesados en seguir investigando y acercarse más a estas temáticas, todos invitados. Bien, podríamos seguir, pero no lo vamos a hacer. La señora va a ser presidenta de la SUE, bueno. Bienvenido. Bueno, estimados, muchísimas gracias entonces por acompañarnos. Simplemente una palabrita final. En la Universidad Católica desde hace mucho tiempo, ya prácticamente desde sus inicios, se está enseñando fenomenología de la religión. Hoy en el Centro Core, que dirige Miguel Pastorino, hay muchos cursos de sociedad y religión, y el que les habla dicta uno en particular, que es Religiones del Mundo. Como para decir, los alumnos que pasan por la universidad, entre otras cosas, tienen un pantallazo, por lo menos genérico, introductorio, de las distintas religiones. Esto creo que es un distintivo y un punto a favor de la Universidad Católica. Pasé el chivo porque estamos en esta casa. Entonces, sí, ahora agradecerles enormemente a nuestros expositores, al profesor Agapo Palomeque, a la doctora Silvana Espiga, al doctor Miguel Pastorino, a todos ustedes aquí presentes, a los que también nos acompañan en esta noche por Zoom. Les aclaro, porque me lo han consultado por aquí, a todos aquellos que se han inscrito y a ustedes aquí presentes, les va a llegar la grabación de este video por correo electrónico seguramente. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches.